Hola amigos, hoy es 9 de febrero de 2018. Bueno, el tema de hoy es el de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Repaso nuevamente este tipo de audiencia, toda vez que ayer tuve la oportunidad de asistir, desde hacía mucho rato no lo hacía, a una concentrada por la orden de captura que se expidiera contra una persona por los delitos de acceso carnal abusivo de menor de 14 años y en concurso con actos sexuales abusivos en menor de 14 años. Un asunto muy complejo. Ayer prácticamente me di a la tarea de asistir a esta audiencia, pero previo a ello estuve consensuando el asunto con mis compañeros de la Defensoría Pública, los que trabajan con la 906. Yo les recuerdo, pues yo trabajo es con infancia y adolescencia, y el procedimiento de estas audiencias concentradas en los menores es lo mismo: legalización de captura, imputación y la medida en centro especializado. Todos los presupuestos se dan de idéntica manera, pero quizás acá en la 906 el tema es más complejo cuando se trata de ciertos delitos. Entonces, les decía que estaba consensuando la situación, pues alguien me facilita un esquema del cual pues lo dio la judicatura, la rama judicial, para indicar cuál es el procedimiento en este tipo de audiencias de imposición de medida de aseguramiento. Y sirve mucho porque realmente en esa dinámica se tiene que ir chuleando pues prácticamente varias cosas que vamos a ver aquí. El caso de ayer pues es muy complejo. Es complejo completamente esa situación. Cuando se trata de delitos sexuales, pues es de los más álgidos que digamos que de hecho pues por lo menos en esa audiencia, les comento, pues se impuso la medida de aseguramiento intramural, porque pues realmente para estos delitos, para esta clase de conductas, pues la ley 1098 pues, indica en el artículo 199 lo siguiente. Dice que cuando los beneficios y mecanismos sustitutivos, cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niñas, niños y adolescentes, se aplican las siguientes reglas. Primero, si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento, en los casos del artículo 306 de la 906 de 2004, esta consistirá siempre en detención en establecimiento de reclusión. No serán aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad previstas en el artículo 307, literal B, y 315 de la ley 906 de 2004. El numeral segundo: no se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de detención en el lugar de residencia, previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 314 de la 906. Tercero, no procederá a la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 324 numeral octavo de la ley 906 de 2004 para los casos de reparación integral de los perjuicios. Cuarto, no procederá el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena contemplado en el artículo 63 del Código Penal. Quinto, no procederá el subrogado penal de la libertad condicional previsto en el artículo 64 del Código Penal. Sexto, en ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución de la ejecución de la pena previsto en el artículo 461 de la ley 906. Séptimo, no procederán las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, previstos en los artículos 348 a 351 de la 906. Octavo, tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo
salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva. Así las cosas de entrada, el fiscal pues solicita de que la imposición de la medida de aseguramiento sea intramural, toda vez que pues el artículo 199 de la 1098 pues indica que está prohibido pues conceder las penas no privativas, la medida de aseguramiento de no privativa de la libertad, ni tampoco en su domicilio. Sin embargo, pues yo sí fui más allá en la solicitud que le hago al señor juez de control de garantías, es que se aplique el artículo segundo de la ley 16 del 72, que es el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos. Toda vez que ese artículo se contempla lo que se conoce como el control de convencionalidad. Y pues le digo yo al juez de control de garantías que se mire la posibilidad, aplicando ese control de convencionalidad, que si bien es cierto el artículo 199 de la ley 1098 pues lo prohíbe tajantemente la domiciliaria o la no privativa de la libertad, sino que sea en centro de reclusión. Sin embargo, insisto que cuando la ley 16 del 72 pues regula lo siguiente en el artículo segundo, dice, primero y segundo: enumeración de los deberes. Primero, obligación de respetar los derechos. Primero, los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo segundo, el segundo: para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Viene entonces el artículo segundo, ese es un inciso segundo del primero. El artículo segundo dice así: deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo primero no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Control de convencionalidad es oficio. Porque es que el artículo 8 de la ley 16 del 72, la que ratifica el Congreso de Colombia, puede ser la Convención Americana, establece como garantías judiciales. El artículo 8 en su numeral primero dice: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo. Bueno, el segundo, numeral segundo: toda persona inculpada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Presunción de inocencia, que está también contemplado como principio rector en el artículo 7 de la ley 906 de 2004, o sea, el Código de Procedimiento Penal, que reza de la siguiente manera. Dice así: presunción de inocencia e indubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Hay ponderación de dos derechos. El uno, el fin constitucional también, obviamente, de restablecer derechos y proteger los derechos a los menores de edad, porque el artículo 44 de nuestra Constitución Política pues así lo establece. Sin embargo, pues también hay una ponderación frente al principio de presunción de inocencia. Porque es que el juez de control de garantías, en el caso de ayer, pues haciendo pues el procedimiento indicado para tomar la decisión,
de privar de la libertad a esta persona en un centro de reclusión intramural. En esa tarea que debe el juez hacer es verificar la inferencia razonable de autoría o participación. Segundo, verificar la urgencia de la medida. Tercero, verificar la concurrencia de la necesidad constitucional de la medida. Verificar el juicio de proporcionalidad frente a la clase de medida. Verificar la procedencia de la clase de medida privativa o no privativa a imponer. De ser privativa de la libertad, explicar por qué las no restrictivas son insuficientes para cumplir con los fines de la medida de aseguramiento. Artículo 308, parágrafo segundo. Bien, lo que pasa es que, pues sí, les decía que le hago la solicitud al juez de control de garantías de que por el control de convencionalidad es oficio, toda vez que nuestra legislación últimamente con las leyes 1760 y 1765, una del 2015 y otra del 2016, pues adiciona algunos artículos sobre esta imposición de medida del Código de Procedimiento Penal. Cuando regla, por ejemplo, yéndonos al texto del artículo 307 y 308, lo siguiente. Dice, por ejemplo, el 307 que son medidas de aseguramiento, ¿cuáles? Las privativas de la libertad. Y dentro de ellas, en el literal A, están los numerales 1 y 2 que dice, el primero dice detención preventiva en el establecimiento de reclusión. Segundo, detención preventiva en la residencia señalada por el imputado siempre que su ubicación no obstaculice el juzgamiento. 2, el literal B, no privativas de la libertad, y entonces ahí hay 9 numerales. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Allí se encuentra. Y las 1760 del 2015, pues adiciona un parágrafo primero y también el parágrafo segundo a través de esta ley 1760 del 2015. Lo mismo pasa con el artículo 308, en el parágrafo, único parágrafo que tiene el artículo, cuando dice, con esta ley 1760 del 2015, artículo segundo, que la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o que no cumplirá con la sentencia. Pues bien, dejemos hasta allí este punto en el que ayer pues le digo yo al juez de control de garantías que, dándole aplicación al artículo segundo de la ley 16 del 72, o sea la convención americana, se aplique el control de convencionalidad de oficio para que entre a sopesar ya en cuanto al juicio de proporcionalidad, para si única y exclusivamente entonces caben en estos casos de los de carácter sexual, de delitos sexuales, ante la prohibición del artículo 199, solamente la detención intramural. Pues porque del marco de la ley, pues así, el imperio de la ley al cual debe sujetarse el juez, pues es el que le indica. Normalmente en estos casos no cabe entonces otra medida sino la privativa de la libertad en centro de reclusión o intramural, que no cabe ni la domiciliaria ni tampoco las no privativas del literal B de ese artículo 307. Dejémoslo allí, pero miren ustedes entonces que al mismo tiempo me manda una compañera, me dice: Miguel, tuve una audiencia por un delito de homicidio, un caso de homicidio. Y en este caso, el juez que resuelve, el juez de control de garantías, tuvo en consideración los siguientes aspectos para no dictar
o no proferir una una detención preventiva de intramural, sino que en este caso se examina la conveniencia o la necesidad y que cumpla con la adecuación, con unas finalidades que vamos a ver aquí ahorita sobre el juicio de proporcionalidad, de que una menos restrictiva, incluso ni siquiera la domiciliaria, sino las de literal B del artículo 307, que son las no privativas de la libertad. Y entonces le impone las contempladas, en este caso que les digo yo, le impuso unas obligaciones y las que están, las no privativas de la libertad, señaladas pues en el artículo 307 y las del numeral tercero, cuarto, quinto y noveno, que son las siguientes: la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. Entonces le fijan que los martes se presente al centro de despacho judicial. Cuarto, la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación con el hecho. Quinto, la prohibición de salir del país. Y la novena, que es la prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Pues en el caso de ayer, pues el del delito de carácter sexual, pues me atreví a solicitar que no le impusiera la intramural, sino las de la no privativa de la literal B, estas que se mencionan allí, o en su defecto que le impusiera entonces una detención domiciliaria con el uso del grillete y la revista que debe hacer una autoridad. Esas son las dos primeras, la del literal B, la domiciliaria, que es una privativa de la libertad, ¿no?, del literal A, pero además la señalada en el literal B en sus numerales 1 y 2, es decir, además de estar en detención domiciliaria, pues que la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica y la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o una institución, en este caso que la policía le pase revista, porque a veces el IMPEC pues no alcanza a cubrir ese tipo de vigilancia, entonces que lo puede hacer la policía también. Ahora dejamos allí nomás y entonces vuelvo otra vez sobre los argumentos del juez de control de garantías para negarla, porque me la negó y le impuso la intramural al señor, o sea, centro de reclusión para Villahermosa. De momento está en una estación de policía porque la cárcel de Villahermosa está atestada, está en hacinamiento, las estaciones de policía cumplen entre comillas esas finalidades, que no debería ser. Eso es inconstitucional, porque las estaciones de policía pues no son centros de reclusión, por lo menos debería solamente ser transitorio y que les abran su cupo allá. Eso pasa igual que con los menores. En los menores aquí existe el centro del Valle de Lili, centro de formación Valle de Lili, y el Buen Pastor, que antes era la cárcel de mujeres, contigua a la cárcel actual de Villahermosa de varones, porque la otra es la cárcel Herón en Jamundí, que esa sí es para ya sentenciados o condenados, tanto el femenino como masculino, personal femenino o masculino. Y para los menores existen dos centros transitorios, Vipasa y el Trébol, mientras se les abre cupo para que les asignen en estos centros de formación. Luego, miren entonces el siguiente argumento para el caso del homicidio, en la que la juez de control de garantías entonces determinó no imponer una detención preventiva intramural, sino las que le mencioné anteriormente. Entre otras cosas, es que de acuerdo pues a este proceso, ese orden sistemático en el que el fiscal, cuando asume la palabra o se la dan para hacer la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, tiene un imperativo que cumplir. ¿Cuál es? La sustentación de la fiscalía o también puede ser representación de representante de la víctima, porque ambos tienen esa facultad,
Primero, la individualización o identificación de la persona imputada. Segundo, la enunciación del delito. Tercero, una inferencia razonable de autoría o participación. Cuarto, exponer los hechos jurídicamente relevantes. Quinto, relacionar los elementos materiales de prueba que sustentan entonces esa inferencia. Sexto, explicar las razones que permiten vincular al imputado con el delito. Séptimo, justificar la urgencia de la medida. Eso lo dice el artículo 306. En el caso de ayer, la fiscal se pasó por alto ese punto y así se lo hacía ver al funcionario. Recordemos que estamos ante una justicia rogada. El juez de control de garantías atiende a la justicia rogada, tanto del fiscal como el petitum de la defensa. El 306 de la 906 fue modificado por la ley 1453 del 2011 en el artículo 59, que dice: el fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia, permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Aquí tengo una sentencia, la C695 del 2013, sobre la urgencia. Es un requisito de procedencia de la medida, cualquiera que sea su modalidad. A veces se pasan por la galleta, por la faja, ese punto. La inferencia razonable de necesidad de la medida, después de la urgencia. Y entonces ahí sí tiene que hacer alusión pues a esos puntos que señala allí el artículo, concretamente el 308, como son la justificación, los requisitos o fines constitucionales para imponer la medida, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 2, que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Y tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Y entonces aquí se plasman algunas cosas. Cuando se conoció pues la sentencia C1198 del 2008, sí, esa es del doctor Nilson Pinilla. Entonces vuelve y se plasma ahora o se incorpora o se legisla con la 1760 del 2015 en el parágrafo segundo de este 308, que dice que el parágrafo único, la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo. Entonces la gravedad de esa conducta, ¿no? Eso también tienen que darse entonces otros elementos para que el juez valore. Y aquí se cita, pues vuelvo y digo, la C1198 del 2008 señalaba era la obligación de mantener la privación de la libertad en el terreno de lo excepcional. Es que ese es el otro asunto. El artículo 295 de la ley 906 pues señala, y casi ahí hay un imperativo que dice lo siguiente: las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretados restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, principio de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad frente a los contenidos constitucionales. Entonces ahí alude y se recalca otra vez la C1198 del 2008, que dice pues que es de manera excepcional, razonable y proporcional. El funcionario judicial está en la obligación de considerar el mayor número de información, valoración del mayor número de criterios. Y lo mismo, pues atendiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son por sí mismos justificación suficiente de la detención preventiva. Bueno, muy bien. Entonces, fíjese muy bien que les decía que el fiscal debe sustentar entonces muy bien cuando haga la solicitud. Que este juicio de proporcionalidad, mire lo que dice acá, la idoneidad, que es la adecuación, es con el fin de evitar que el riesgo se materialice.
la necesidad que no exista otra medida igualmente idónea, pero menos restrictiva, con la cual se pueda cumplir el mismo fin constitucional. Y tercero, proporcionalidad en estricto sensu, es el balance de intereses entre el derecho fundamental que se afecta y el fin constitucional que se pretende proteger. Entonces ahora vamos a ver eso, porque aquí es donde ayer, en el caso del delito sexual, pues hay esa ponderación sobre el fin constitucional que se pretende proteger. Hay otro aspecto aquí también es que es relevante, que a partir pues de la ley 17, de la entrada en vigencia de la ley 1760, indica pues que efectivamente se debe verificar y debe, primero que todo, el fiscal tiene un imperativo que es probar que las no privativas de la libertad son insuficientes y que por tal razón entonces solicita es una medida intramural. Ese es un imperativo el que tiene, el que ya se introduce con la ley 1760. Es decir, la finalidad y la filosofía con esa ley 1760 y la 1765 también, pues es buscando de que en la 1765 ya es la que hace referencia a esto de que el fiscal debe entonces probar que las no privativas son insuficientes para entonces ahí sí exigir que se imponga una medida intramural. Y en el caso del homicidio, mire las razones por las cuales la juez no dicta una medida intramural, sino que le da es una no privativa de la libertad, le mencionaba pues el numeral 3, 4, 5 y 9 del literal B del artículo 307. Y mire las argumentaciones a que llegó la juez. 14 garantías en ese caso de homicidio que me facilitó pues la colega que trabaja con 906 de la Defensoría Pública. La finalidad de la ley 1760, además de aplicar medidas menos restrictivas de la libertad, es de fondo dar aplicación al bloque de constitucionalidad. Y otra de las finalidades que tuvo el legislador es evitar a toda costa que se sigan presentando demandas contra el Estado. Para ello se requiere aplicar las no privativas hasta el punto de acoger otra medida y que su duración de las medidas sea de 1 año, para precisamente aminorar o morigerar toda esta clase de consecuencias. El espíritu de la ley 1760 del 2015 es la materialización de toda la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se hace un llamado a los estados partes de la convención para reformar en su derecho interno y para ajustarlo a esos lineamientos de ese tratado internacional. Es ese principio de insuficiencia, oígase bien, en el que debe ser demostrado por el fiscal y o por el representante de las víctimas, y que debe darse en estas audiencias. No se logra demostrar aquí dice la juez de garantía, no se logró demostrar esa insuficiencia en este caso. No tenemos que sea una persona proclive al delito, no tiene antecedentes penales, tiene un arraigo establecido. Mire las 3 cosas que eran a favor de este señor. Y no se puede descartar que haya una gravedad de la conducta, porque si la hay, es un homicidio, y una pena alta también. Pero no puede ser el eco o fundamento para ello cuando se busca proteger a la comunidad. Porque es que normalmente, ahora casi la mayoría de casos se ubica el fiscal en la solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento, es en el peligro para la comunidad y para la víctima, pero para la comunidad entonces ya nos lleva al artículo 310 en su valoración. Acuérdese muy bien que el 310 pues también fija unos parámetros. Ese artículo 310 fue modificado por la 1142 del 2007 y después fue modificado por la ley 1760 del 2015, que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez debe valorar las siguientes circunstancias. Y entonces allí hay 7 numerales
El primero es que hay que revisar si hay una continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. Segundo, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Tercero, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional. Cuarto, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. Quinto, cuando se utilicen armas de fuego, armas blancas. Sexto, cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. Este es un punto que tuve en consideración ayer la fiscal, porque el peligro para la comunidad, decía ella, es para la comunidad infantil, debido a que esta persona podría incurrir en reincidencia, y así entonces el argumento y citando pues el 310 en cuanto al numeral primero sobre la continuación de la actividad de pronto delictiva, afectación pues a la libertad sexual de otros menores, un asunto que ocurre más que todo de un delito contra la libertad sexual. Entonces allí se extrae, o la fiscal hace esa valoración de considerar que puede continuar en esa actividad delictiva, y como es una menor de 14 años, entonces aquí salió a relucir el numeral sexto. El número de delitos también que se le imputan, porque no solamente es un acceso carnal abusivo de menor de 14 años, sino que es un concurso con actos sexuales abusivos de menor de 14 años. Entonces son dos conductas, el 208, 209, y además hay un agravante también por pertenecer al núcleo familiar, un asunto bien complicado. Y el séptimo, cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada. Sigo entonces leyendo el fundamento de la juez 14 de garantías, en este caso de homicidio, que le concede entonces la no privativa de la libertad. Dice la funcionaria, son medidas idóneas, o sea, refiriéndose a la no privativa de la libertad, de la literal B, el numeral es pues 3, 4, 5 y 9, que son idóneas porque permiten esa finalidad constitucionalmente legítima, es decir, evitar que ese peligro para la comunidad, e igualmente que se pueda de alguna manera reiterar en lo que toca con las conductas delictivas. Con estas medidas, el 307 literal B, numerales 3, 4, 5 y 9, es suficiente, que con ellos también se protege a la comunidad y que no se ha demostrado la insuficiencia por parte de la Fiscalía, como lo exige el parágrafo segundo pues del artículo 307. Claro, entonces recordemos que es el parágrafo segundo, claro, que fue adicionado por la 1760, no sé por qué les decía 1765, 1760 del 2015. Dice el parágrafo segundo del 307, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicite pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. La cuestión entonces ya es que pues en relación con el caso de delito sexual, pues la situación tiene un argumento por parte del juez de control de garantías en el caso de ayer de negarla, es decir, impone la medida de aseguramiento intramural y niega la pretensión mía como defensor de que le diera la no privativa de la libertad que menciono yo, porque dice también la misma exigencia, o la privativa de la libertad, pero del literal A, numeral segundo, que es la domiciliaria, con una vigilancia electrónica y además de ello la vigilancia policial. Sería el caso, pero pues considera el juez, al hacer la evaluación de los elementos materiales de prueba que presenta la Fiscalía, su probable, dijo el juez en sus planteamientos, su probabilidad pues de que haya ocurrido la comisión de la conducta punible.
Y el juez entonces se adentró primero que todo, pues porque está prohibido legalmente, dice el juez, dice, de contera se niega la pretensión de la defensa porque pues la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 199 prohíbe de tal manera. Pero yo sí decía, le dije que ponderara pues dos situaciones. Una, el derecho fundamental de garantía de presunción de inocencia, porque pues entiendo que la persona debe ser vencida en juicio hasta las últimas instancias, que no se le demuestre todo lo contrario. Mientras tanto está bajo una presunción de inocencia, pero queda detenido a esta persona en un sitio intramural por espacio de 1 o 2 años, y después salga absuelto, pues vienen entonces las demandas contra el Estado. Es lo que la filosofía de la 1760 del 2015 es precisamente esa, al introducir pues el parágrafo segundo del artículo 307 de la exigencia de decirle al juez que pruebe, al fiscal que pruebe que las no privativas son insuficientes, para ahí sí entonces pedir la medida de aseguramiento intramural o domiciliaria, la del literal A del 307. Pero aquí en este caso, pues el juez de garantías dice que hay una prohibición legal. Entonces, pues él no entró en el tema del control de convencionalidad. Aquí hay una cierto temor frente a ese punto. Cuando un juez toma una determinación de esas, se ve a puertas de pronto de estar cometiendo un prevaricato. Pues es lo que deduzco yo al no contemplar la posibilidad de una medida menos restrictiva que la intramural. Pero pues dura less sed less, así es la ley y así lo impone bajo ese imperio de la ley, y difícilmente podría dar lugar pues pienso yo que eso ya, el argumento pues de la ley, hay temor frente a la aplicación del control de convencionalidad es oficio. Hasta que por lo menos no se reforme en el derecho interno, pues la legislación así queda bajo esos derroteros del imperio de la ley. Y la justifica entonces, pues entre otros, aparte de examinar y de analizar los elementos materiales de prueba que presentó la Fiscalía, que dice que podía volver a reincidir, hay una potencialidad que lo pueda volver a cometer y por lo tanto pueden constituir un peligro a la comunidad a futuro, así como lo establece pues el 310, un comportamiento de peligro potencial de reincidencia y podría atentar contra la comunidad infantil. Ese es y hace la ponderación pues a que aludió la fiscal del artículo 44 constitucional, porque hay un amplio reproche, pues son normas de prelación, protegen a la infancia y adolescencia contra el abuso sexual, y hoy por hoy pues ya el lineamiento jurisprudencial y frente a los casos que se han venido usualmente presentando, pues hay un reproche social, digámoslo así, en contra de esta clase de conductas. Así estemos ante una presunción de inocencia, pues desafortunadamente a veces la cuestión mediática pues lleva a que se presenten este tipo dentro del contexto social de repudio, y eso afecta de todas maneras, no crea, frente a las decisiones de un juez de control de garantías. Ahora, pues aquí decía el juez que esta es una conducta pues que no tiene nada de gabelas, de rebajas, ni libertad condicional, ni condena de ejecución condicional, ni así haya aceptación de cargos, no hay rebajas. En fin, esta es una conducta punible que no tiene ningún beneficio. Es sumamente grave
considera el juez de control de garantías, y entonces ese es un criterio que tiene en cuenta como modulador para la escogencia de la medida intramural. La gravedad de la conducta, y hace esa inferencia, pues deduce el juicio de proporcionalidad, que bajo el principio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido, frente al balance entonces del derecho fundamental que se afecta, que es en este caso es la libertad de la persona y la presunción de inocencia, ¿por qué no? Como garantía fundamental, pero que el fin constitucional que se pretende proteger, pues es establecido en el artículo 44 de la Carta Política. Nuestra Constitución Política, pues así lo reclama, lo demanda en su artículo 44 para los menores. Bueno, en fin, pienso yo que esto era lo que les quería, pues, traer en a colación. Sí, aquí encontré la Constitución Política. Sí, son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación, la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y también pues la ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, pues está bajo esos principios rectores que regulan y que la finalidad, como dice en el artículo primero, este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna. Y pues el asunto es que el juez toma la decisión intramural. En la defensa, pues la verdad me quedé corto frente a presentar recurso de apelación, porque veo pues que no tiene un trasfondo el asunto, y hay que evaluar estas situaciones. Miren ustedes pues que una cosa son casuísticas, ¿no? De un caso a otro, pero sobre todo el de las conductas de agresión sexual, pues son, y más que todo en menores de 14 años, pues es muy complejo. Ok, amigos, pienso yo que de esta manera quería consensuarles esta experiencia que tuve el día de ayer. Recuerden ustedes que para cualquiera de los casos que ustedes puedan tener, es bueno que se consigan este esquema de la misma rama judicial sobre audiencia de imposición de medida de aseguramiento, ¿no? Entonces la va usted ahí, va chuleando a medida que el fiscal va exponiendo entonces sus argumentos, y sobre los puntos que debe esa secuencia para poder entonces el juez finalmente, entonces cuando ya entre la actuación del juez pues a pronunciarse sobre la medida de aseguramiento, entonces el juicio de proporcionalidad frente a esa clase de medida y los argumentos que deben de hacerse muy bien sustentados en su decisión judicial. Bien, pienso yo que de esta manera pues quería transmitirles estas ideas, y pues de allí depende fundamentalmente tan
es importantísimo esta audiencia que pues de alguna manera mientras sigue el proceso penal adelante, pues entonces lo que se busca es minimizar, de imponer una medida menos restrictiva de la libertad, obviamente que bajo esa situación en que debe seguirse adelantando esa causa penal hasta sus últimas consecuencias. Ok, mis estimados amigos, les deseo pues un buen fin de semana. Estamos aquí en estas actividades, poco a poco vamos allí actualizándonos.